Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 93. El tema de hoy es tu herencia. La exposición floral de Chilce es más famosa del Reino Unido, quizás del mundo entero, y atrae visitantes de todos los continentes. Hay 4 niveles de premios para los concursantes que se presentan: oro, plata dorada, plata y bronce. Al igual que los premios para los jardines y las flores, el premio Nixtian se da a las exhibiciones de hortalizas. En una ocasión escuché una entrevista a un hombre sobre su retirada después de ganar la medalla de oro durante 10 años consecutivos. Al ser preguntado por el secreto de su éxito, declaró: aspiro a la perfección, pero me conformo con la excelencia. Busquen la perfección, escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, verso 11. Esto es muy diferente del perfeccionismo, el cual es un rasgo de personalidad caracterizado por el esfuerzo que hace una persona por ser impecable y poner estándares de rendimiento excesivamente altos, acompañado de una autoevaluación excesiva, rigurosa y la inquietud por las evaluaciones de los demás. Es algo que lleva al miedo, al fracaso y a cometer errores, y puede resultar en depresión, ansiedad y oportunidades perdidas. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a apuntar alto y a la vez evitar los peligros del perfeccionismo. En el Antiguo Testamento, Dios dio a su pueblo una maravillosa visión de su herencia potencial. Jesús nos reta a vivir una vida como la suya. El hecho de que seamos seres humanos falibles que nunca tienen el éxito al completo no debe detenernos a la hora de apuntar alto. El primer texto que vamos a leer en el día de hoy es Proverbios capítulo 8 versículos 22 al 31 y lo voy a leer en la PDT. Yo fui lo primero que hizo el Señor hace mucho tiempo antes del comienzo de todo. Me formó en la antigüedad más lejana antes que el mundo fuera creado. Nací antes que existieran los océanos y las fuentes de abundantes aguas. Nací antes de que fueran formadas las montañas, antes de que nacieran las colinas, antes de que Él creara la tierra y los campos, el polvo inicial con que hizo el mundo. Yo estaba allí cuando Él estableció los cielos, cuando dibujó el horizonte y puso límites a los océanos. Nací antes de que Él colocara las nubes en el cielo y reforzara las fuentes del profundo océano. Cuando le puso límites al agua en los mares, los cuales no pueden rebasar, cuando sentó las bases de la tierra, estaba yo allí a su lado como hábil trabajador. Lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Se sentía muy feliz por el mundo que había creado. Estaba feliz por la humanidad que colocó allí. El primer tema o el primer punto del tema de hoy es: aspira a llenarte de gozo. Jesús quiere que tu gozo sea pleno, quiere que experimentes la alegría completa. Dice en Juan 15:11: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. La descripción de la sabiduría personificada del pasaje de hoy tiene su eco en la manera en la que el Nuevo Testamento habla sobre Jesús. En Juan 1:2 se nos dice que Jesús estaba con Dios en el principio. Y esto lo podemos comparar con la lectura de hoy en Proverbios 8, 23 y 30. La sabiduría es verse lleno de alegría. Ahí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano. Me deleitaba. Lo vimos en Proverbios 8, 30, la parte B y 31. Esta alegría sobreabunda, es constante. ¿De dónde proviene esta alegría? En primer lugar, viene de la presencia de Dios. Segundo, viene de las relaciones con otra gente. Tercero, viene de la creación de Dios. Dios ha creado todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice en 1 Timoteo 6:17. La alegría que Jesús experimentó en su relación con Dios Padre lo fortaleció en su vida en la tierra. Fija la mirada en Jesús, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz.
Eso dice Hebreos 12 del 2 al 3. Jesús nos enseña a apuntar alto con nuestras vidas y nunca limitarnos a aguantar con lo que hay, sino perseverando en las dificultades y buscando siempre el gozo de la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque quieres que tu gozo esté en mí y que mi gozo sea pleno. Oro para que nunca me conforme con menos, que nunca me conforme a que ninguna circunstancia me quite el gozo que solo tú me das. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer el segundo texto que estudiaremos en esta mañana y está en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 27. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces Jesús se los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 pescados, a menos que quiera que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Había allí como 5,000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus seguidores: díganles que se sienten en grupos de más o menos 50. Ellos así lo hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron de lo que les sobró 12 canastas llenas. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús habla de su muerte. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después Jesús le dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. El segundo punto de este tema es: aspira a estar lleno de amor. Jesús es el ejemplo supremo de amor. Incluso el mundo secular suele reconocer esto. La revista Time publicó esto: Jesús, el símbolo más persistente de pureza, generosidad y amor de la historia de la humanidad en Occidente. Jesús te ama y se preocupa por tus necesidades físicas en vez de despedir a la multitud hambrienta para que buscaran su propia comida. Hizo que sus discípulos los alimentaran milagrosamente. Otra vez volvemos a cuando alimentó a los 5,000, el único milagro, aparte de la resurrección, registrado en los 4 evangelios. Se nos recuerda lo mucho que Jesús puede hacer con lo poco que le ofrecemos, así como el hecho de que Jesús nos hace parte de sus milagros, lo cual es un privilegio inmenso. Los discípulos comienzan a comprender quién es Jesús en realidad cuando les pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro responde: el Cristo de Dios. Jesús empieza a explicarles su muerte, el acto mayor de amor de la historia, y la resurrección. Él te llama a aspirar a 3 cosas, las cuales comprenden conjuntamente el amor por los demás y el amor de Jesús, el amor por Jesús. La primera cosa es negar el pecado. El pecado es lo opuesto al amor.
Lo que hay detrás de la palabra pecado es la palabra yo. Jesús dijo que aquellos que quisieran seguirlo tendrían que negarse a sí mismos. Puede que Dios te pida sacrificar esto o lo otro en tu vida, pero la única cosa que se nos va a pedir dejar a todos nosotros es el pecado. El reto de amor que cada día requiere de pequeños actos de abnegación. Cada día debemos dar pequeños actos de abnegación. El segundo punto es negarse a sí mismo. Para aspirar a esto, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Versículos 23 y 24. En efecto, Jesús nos invita a seguirlo y morir. Hoy en día la cruz es un símbolo de esperanza, pero en aquel entonces lo era de dolor, vergüenza, desgracia y en última instancia, muerte. Jesús dijo que si vives una vida de ambición egoísta, aun cuando seas la persona más exitosa de todos los tiempos y ganes el mundo entero, no te servirá para nada. El camino para encontrar la vida en toda su plenitud es abandonar tu vida por el amor de Jesús y de los demás. Toma tu cruz cada día y síguelo. Querer entregar tu vida es el acto de amor supremo. Es el ejemplo que Jesús nos dejó primero. Nos llama a ti y a mí a seguir su ejemplo, diciéndonos que nos aferremos firmemente a Él, conformándonos totalmente con su ejemplo en la vida y, si es necesario, en la muerte. Y la tercera cosa a la cual debemos apuntar es a dejar el secretismo. Jesús afirmó que si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Si amas a Jesús, no te avergüences de él. A veces incluso pronunciar su nombre con nuestros labios supone un desafío. No te avergüences de sus enseñanzas, o sea, su palabra. Si quieres que Jesús esté orgulloso de ti, tienes que estar orgulloso de él. Si amas a la gente, querrás que todos conozcan a Jesús. Hablando por mí, sé que muchas veces me quedo corto en estas áreas, pero el hecho de que nuestras vidas estén muy lejos de la perfección debería impedir que aspiráramos a apuntar alto. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a apuntar alto. Ayúdame hoy a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y seguirte. Que nunca me avergüence de ti o de tus palabras y que proclame con valentía la buena noticia de tu muerte y resurrección por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tercer texto que vamos a estudiar está en Números 33, desde el versículo 1 hasta el 34, 29. Viaje de Israel desde Egipto. Estas fueron las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron por tropas de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés anotó los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, de acuerdo al mandato del Señor, y estos fueron los lugares de cada etapa. Dejaron Ramsés el día 15 del primer mes, el día después de la Pascua. Los israelitas salieron con aire de triunfo a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaron a todos sus hijos mayores, pues el Señor les había dado muerte. El Señor mostraba así que también había dictado sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas marcharon de Ramsés y acamparon en Sucot. Dejaron Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del desierto. Dejaron Etán y fueron hacia Pi Hahirot, al oriente de Baal Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Dejaron Pi Hahirot y marcharon a través del mar hacia el desierto. Marcharon durante 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Dejaron Mara y fueron a Elín. En Elín había 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon ahí. Dejaron Elín y acamparon cerca del Mar Rojo. Dejaron el Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Dejaron el desierto de Sin y acamparon en Dofca. Dejaron Dofca y acamparon en Aluz. Dejaron Aluz y acamparon en Refidín. Allí no había agua para que la gente bebiera.
Dejaron Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Dejaron el desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atabá. Dejaron Kibrot Atabá y acamparon en Haserot. Dejaron Haserot y acamparon en Ritma. Dejaron Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Dejaron Rimón Pérez y acamparon en Limná. Dejaron Limná y acamparon en Risá. Dejaron Risá y acamparon en Selata. Dejaron Selata y acamparon en el monte Sefer. Dejaron el monte Sefer y acamparon en Jaradá. Dejaron Jaradá y acamparon en Maquelot. Dejaron Maquelot y acamparon en Tahat. Dejaron Tahat y acamparon en Teraj. Dejaron Teraj y acamparon en Mitka. Dejaron Mitka y acamparon en Hasmoná. Dejaron Hasmoná y acamparon en Moserot. Dejaron Moserot y acamparon en Bene Yacán. Dejaron Bene Yacán y acamparon en Or de Gidad. Dejaron Or de Gidad y acamparon en Jotbata. Dejaron Jotbata y acamparon en Abroná. Dejaron Abroná y acamparon en Esión Geber. Dejaron Esión Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Dejaron Cades y acamparon en Or, la montaña que queda en los límites de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or de acuerdo a la orden del Señor y allí murió el primer día del quinto mes, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El rey cananeo de Arad, que vivía en Negev, se enteró de que venían los israelitas, quienes dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Dejaron Salmona y acamparon en Punón. Dejaron Punón y acamparon en Obot. Dejaron Obod y acamparon en Iyé, Abarim, en el límite de Moab. Dejaron Iyé, Abarim y acamparon en Dibón Gad. Dejaron Dibón Gad y acamparon en Almón Biblatayín. Dejaron Almón Diblatayín y acamparon en las montañas de Abarim cerca de Nebo. Dejaron las montañas de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán cerca de Jericó. El campamento se extendía a lo largo del río Jordán en las llanuras de Moab, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Acasías. El Señor le habló a Moisés en ese lugar y le dijo: dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, deben expulsar a todos sus habitantes, destruir todas sus estatuas, sus ídolos de metal y demoler todos sus lugares de culto. Luego, ustedes tomarán posesión del territorio y habitarán allí, porque yo les he dado esa tierra para que ustedes la posean. Se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo de acuerdo a los grupos familiares. Se les dará más tierra a los grupos familiares grandes y menos a los pequeños. El territorio de cada grupo familiar será el que le corresponda de acuerdo al sorteo. El reparto se hará conforme a los grupos familiares de sus antepasados. Deben expulsar a todos los habitantes de esa tierra, pues si no lo hacen, los que queden les harán la vida imposible, como las astillas en los ojos o como las espinas en el cuerpo. Les causarán problemas en la tierra donde habiten. Si no los echan de ahí, yo les haré a ustedes lo que tenía planeado hacerle a ellos. Capítulo 34. Límites de Canaán. El Señor le dijo a Moisés: dales esta orden a los israelitas: cuando entren en la tierra de Canaán, esta será la tierra que ustedes como herencia, y estos serán sus límites. La frontera sur limitará con el desierto de Sin a lo largo del límite de Edom. La frontera más al sur comenzará en el oriente desde el final del Mar Muerto. Seguirá luego para cruzar el paso de los alacranes. Continuará a través del desierto de Sin y su límite en el sur será Cades Barnea. Luego seguirá hasta Hazar, Adar y después pasará a través de Asmón. Desde Asmón, la frontera volteará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar. La frontera occidental limitará con las costas del mar Mediterráneo. La frontera norte será esta. Desde el mar Mediterráneo tracen una línea hasta el monte Or. Y desde el monte Or sigan una línea hasta Lebo Hamad. Luego la línea fronteriza llegará hasta Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esa será la frontera norte. En cuanto a la frontera oriental, tracen una línea desde Hazar Enán hasta Cefán. De Cefán bajará Riblá al oriente de Allín, de donde descenderá hasta encontrarse con las colinas al oriente del lago Galilea. La frontera continuará hasta el río Jordán y terminará en el Mar Muerto. Este será su país y sus fronteras alrededor.
Moisés le dio esta orden a los israelitas: esta es la tierra que heredarán y dividirán por sorteo entre ustedes. El Señor ha mandado que esta tierra sea entregada a las 9 tribus y media. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte de acuerdo a sus familias. Las 2 tribus y media ya recibieron su parte al oriente, cerca del río Jordán, desde Jericó al lado oriental. Luego el Señor le dijo a Moisés: estos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra entre ustedes: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, pero que un jefe de cada tribu ayude también en la repartición de la tierra. Estos eran los nombres de los jefes de las tribus: Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín; el jefe Buquí, hijo de Jogli, de la tribu de Dan. De los descendientes de José, el jefe Janiel, hijo de Efod, de la tribu de Manasés; el jefe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de Efraín; el jefe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de Zabulón; el jefe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de Isaacar; el jefe Ahiud de Selomí, de la tribu de Aser; y el jefe Pedael, hijo de Amiud, de la tribu de Neftalí. El Señor ordenó esto a los hombres, a repartir la tierra de Canaán entre los israelitas. Y el tercer punto que vamos a tratar con relación a este texto que acabamos de leer es: aspira a ser lleno del Espíritu. Este pasaje describe la herencia que Dios ha dispuesto para su pueblo. Aunque marcharon osadamente, vagaron por el desierto durante 40 años, nunca disfrutaron completamente de su herencia. Al predicar en el libro de los Hechos, Pablo explica que Dios dio la tierra a su pueblo en herencia. Eso está en Hechos 13, del 17 al 20. Prosigue diciendo: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Eso está en el versículo 32 y 33 de Hechos 13. La promesa de Dios de dar a su pueblo la tierra de Canaán siempre tuvo mayor alcance que el de simplemente darles una buena tierra en propiedad. Era una promesa de progreso, a medida que el pueblo disfrutaba de una relación con Dios bajo la seguridad de la protección de Dios en el lugar prometido por Él. Esto apunta hacia el concepto del Nuevo Testamento del reino de Dios, la esfera de la presencia y el gobierno de Dios. Esto es lo que se cumple en Jesús y lo que tú puedes comenzar a experimentar ahora. En Cristo, tu herencia es la herencia eterna prometida, dice Hebreos 9:15. Se trata de una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Primera de Pedro 1:4. No solo tenemos esta herencia para aspirar a ella en el futuro, también puedes experimentar parte de esta herencia ahora. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia. Eso lo vemos en Efesios 1, versos 13 y 14. La palabra griega para depósito es arabón, que significa pago por adelantado. Dicho de otro modo, por medio del Espíritu Santo, aquí y ahora, experimentas una degustación de lo que será esa herencia. Al vivir en el Espíritu, tu vida será cambiada para producir un fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Gálatas 5:22. No te conformes con quedarte en el segundo puesto. Aspira a llenarte del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos en el espíritu a ser inflexibles con el pecado, para que no permitamos que nada se convierta en astillas en los ojos y espinas en los costados. Ayúdame a nunca conformarme con el segundo puesto, sino aspirar a lo más alto, confortado y cambiado por tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir en el Espíritu, ayúdame a disfrutar de esa herencia que es el reino de Dios, empezando desde este momento, en el nombre de Jesús. Amén.
La pastora Pipa añade en Números 33 del 6 al 48. Los israelitas se movían constantemente. Aunque sea sacar de contexto este pasaje, me recuerda a Focus, el campamento festival anual de nuestra iglesia. Lo bueno es que una vez que hemos llegado a Summerley Stad en julio y hemos montado nuestras tiendas, no tenemos que mudarnos inmediatamente. Conquisten el país y establezcanse en él, porque yo se los entrego a ustedes para que lo ocupen. Solo nos establecemos por 6 días en Focus. Deberían repartirlo por suertes entre los clanes de todas las tribus. A los clanes numerosos se les dará territorio grande y a los pequeños un territorio pequeño. Versículo 54. Si el pueblo de Dios pudo vivir en tiendas durante 40 años, yo tendría que ser capaz de hacerlo una semana. Va a ser espectacular. No se permiten quejas. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.